Carmen Jiménez dobló por última vez su uniforme de enfermera con manos temblorosas. Después de 15 años dedicados al Hospital General San Rafael, su carrera terminaba de la manera más humillante posible. La decisión había sido tajante. Despido inmediato por negligencia grave, según el reporte del doctor Rodríguez, el jefe del Departamento de Cardiología. Todo había comenzado 3 días antes, cuando Carmen se atrevió a cuestionar un diagnóstico. La paciente, una abuelita de 70 años llamada Esperanza Vázquez, había llegado con síntomas que a Carmen le parecían inconsistentes con el infarto que el doctor había dictaminado. Su experiencia de década y media trabajando en urgencias le gritaba que algo no cuadraba para nada. «Señora Jiménez», le había dicho el doctor Rodríguez con desprecio, «usted es enfermera, no doctora. Su chamba es seguir órdenes, no andar dando opiniones médicas que nadie le pidió». Carmen había insistido, explicando que la paciente presentaba señales de una reacción alérgica severa más que síntomas cardíacos. Había documentado meticulosamente cada observación, pero el doctor había desestimado sus preocupaciones como paranoia de una enfermera que se cree más lista que los médicos. Siguiendo su instinto, Carmen había administrado un antihistamínico en lugar del medicamento cardíaco prescrito. Su intervención había salvado la vida de la paciente, quien efectivamente sufría de una reacción alérgica grave a un nuevo medicamento que había comenzado a tomar días antes. Pero el doctor Rodríguez, en lugar de reconocer su error, había presentado el incidente como insubordinación. Esta enfermera puso en riesgo la vida de una paciente al desobedecer órdenes médicas directas, había declarado en la junta disciplinaria con esa soberbia que lo caracterizaba. El comité había fallado a favor del doctor, por supuesto. Carmen entendía perfectamente la política hospitalaria. Proteger la reputación de los médicos era más importante que reconocer el conocimiento y la experiencia del personal de enfermería. Era el mismo rollo de siempre en el sistema de salud mexicano. Ahora, mientras empacaba sus pocas pertenencias del locker, Carmen sentía el peso de la incertidumbre. A los 43 años, madre soltera de Isabela, su chamaca de 16 años, el despido no era solo una humillación profesional, sino una crisis existencial. ¿Cómo iba a mantener a su hija? ¿Cómo iba a pagar la renta del departamento en la colonia del Valle, los gastos de la prepa de Isabela, los sueños universitarios que tanto habían planeado juntas? Isabela había sido su mundo entero desde que su esposo los había dejado cuando la niña tenía apenas 3 añitos. Carmen había trabajado turnos dobles, había estudiado por las noches para mejorar sus certificaciones, había sacrificado su vida social y personal para darle a su hija todas las oportunidades que ella nunca había tenido. El camino a casa en el pecero fue interminable. Carmen miraba por la ventana sin ver realmente la Ciudad de México que pasaba, perdida en pensamientos sobre cómo le diría a Isabela lo que había ocurrido. Su hija estaba en último año de prepa, con planes de estudiar medicina en la UNAM. Siempre había admirado el trabajo de su mamá. Había crecido escuchando historias del hospital. Cuando llegó a su departamento, encontró a Isabela en la mesa del comedor, rodeada de libros y cuadernos, estudiando con esa dedicación que la caracterizaba. Al ver a su mamá llegar más temprano de lo usual y con una expresión sombría, la morra supo inmediatamente que algo andaba mal. «Ma, ¿qué pasó?», preguntó Isabela cerrando su libro de biología y acercándose a su madre con preocupación. Carmen se desplomó en el sillón de la sala, ya no podía mantener la compostura. Las lágrimas que había contenido durante horas finalmente comenzaron a brotar. «Mija, me corrieron del hospital». La noticia golpeó a Isabela como un madrazo. Su mamá era la enfermera más dedicada que conocía, la persona que había salvado un chorro de vidas, que había sido reconocida múltiples veces por su excelencia profesional. «¿Cómo está eso posible, ma? ¿Qué hiciste mal?».
Nada malo, Isabela. Ese es el pedo. Carmen le contó toda la historia, desde el diagnóstico erróneo hasta la decisión política de proteger al médico. Hice lo que tenía que hacer para salvar una vida, pero aparentemente eso no importa cuando le llevas la contra a un doctor. Isabela escuchó en silencio, su coraje creciendo con cada palabra. Conocía las historias de su madre, había crecido admirando su integridad profesional y su compromiso con los pacientes. La injusticia de la situación la llenaba de una rabia que no había sentido jamás. «Ma, esto no se va a quedar así. Lo que te hicieron está padrísimo mal y voy a hacer algo al respecto». Carmen sonrió tristemente, limpiándose las lágrimas con la manga de su blusa. «Mija, te agradezco que quieras ayudar, pero esto es cosa de adultos. El hospital ya tomó su decisión y yo tengo que aceptarla y buscar otro trabajo». Pero Isabela ya tenía un plan formándose en su mente. Durante años había acompañado ocasionalmente a su madre al hospital en eventos especiales. Había conocido a muchos de los pacientes que Carmen había tratado. Había escuchado sus historias de gratitud y recuperación. Si el hospital quería jugar sucio con las apariencias y la política, ella les iba a enseñar el verdadero costo humano de sus decisiones. Esa noche, mientras Carmen dormía inquieta, preocupada por el futuro económico de ambas, Isabela trabajó hasta las tantas en su computadora. Con la habilidad tecnológica natural de su generación, creó una página web sencilla pero poderosa titulada La verdad sobre la enfermera Carmen Jiménez. En la página, Isabela compiló testimonios de pacientes que su madre había tratado a lo largo de los años. Contactó a través de Facebook e Instagram a familias que recordaba haber conocido. Les explicó la situación y les pidió que compartieran sus experiencias con Carmen. La respuesta fue padrísima. Doña María González escribió sobre cómo Carmen había detectado una infección que los médicos habían pasado por alto, salvando su vida durante una complicación postoperatoria. El señor Roberto Martín relató cómo la paciencia y el conocimiento de Carmen habían sido cruciales durante su recuperación de un accidente gacho en Reforma. Pero Isabela investigó el caso de la abuelita que su madre había salvado y descubrió algo que cambiaría todo el panorama. La paciente era Esperanza Vázquez, abuela de Javier Vázquez, un respetado periodista que tenía un programa de radio matutino en W Radio. Con la valentía que solo los chavos idealistas tienen, Isabela lo contactó directamente explicándole cómo su madre había salvado la vida de su abuela. 3 días después del despido de Carmen, el programa de radio matutino de Javier Vázquez en W Radio abrió con una historia que sacudió a todo el Distrito Federal. Buenos días, soy Javier Vázquez y hoy quiero platicarles sobre una enfermera que salvó la vida de mi abuelita y que fue despedida por hacer lo correcto. Durante la siguiente hora, Javier relató la historia completa, entrevistó por teléfono a pacientes que Carmen había tratado y expuso la injusticia del sistema hospitalario que protegía egos médicos a costa de profesionales dedicados. Leyó algunos de los testimonios más conmovedores de la página web que Isabela había creado. La respuesta del público fue inmediata y masiva. Las líneas telefónicas del programa se saturaron con llamadas de apoyo para Carmen. La página web de Isabela recibió miles de visitas en pocas horas. Las redes sociales se llenaron con el hashtag Justicia para Carmen que Isabela había creado. Y pronto se volvió trending topic nacional. Pero el momento definitivo llegó durante la transmisión en vivo, cuando una llamada inesperada cambió todo el panorama de la historia. «Bueno, ¿podemos hablar con Javier Vázquez?». La voz era temblorosa pero determinada, con ese acento característico de las señoras mayores del DF. «Adelante, está al aire en vivo». «Mi nombre es Esperanza Vázquez, soy la abuela de Javier y la paciente que la enfermera Carmen salvó hace unos días». Un silencio emotivo llenó todo el estudio. Javier no había esperado que su abuela llamara al programa, mucho menos que se animara a hablar en vivo.
«Abuela», murmuró Javier con voz quebrada de emoción. «Mijito, necesito que toda la ciudad escuche esto. Esa enfermera, Carmen Jiménez, no solo me salvó la vida. Cuando los doctores querían darme medicinas que me habrían matado, ella se arriesgó. Se arriesgó por mí, una viejita que ni siquiera conocía bien, y por eso la corrieron de su chamba». La voz de Esperanza se quebró, pero continuó con una determinación férrea. «Tengo 70 años. He visto mucha injusticia en mi vida. He vivido crisis económicas, terremotos, de todo. Pero esto no lo voy a permitir. Esa enfermera es un ángel de la guarda, y el hospital que la corrió debería estarle dando las gracias, no despidiéndola como si fuera una cualquiera». La entrevista improvisada con Esperanza se volvió viral en cuestión de horas. Los medios nacionales como Televisa, TV Azteca y Milenio comenzaron a cubrir la historia. El hospital se encontró enfrentando una crisis de relaciones públicas sin precedentes, con manifestaciones pacíficas organizándose en redes sociales. Isabela, mientras tanto, había organizado a los estudiantes de su preparatoria y de otras escuelas cercanas. Con la energía y la convicción natural de la juventud mexicana, organizaron una manifestación pacífica frente al Hospital General San Rafael. Cientos de estudiantes, pacientes anteriores, familias y ciudadanos preocupados se reunieron con carteles que decían: «Las enfermeras salvan vidas, y Carmen Jiménez es una heroína de bata blanca». Carmen, que había estado buscando trabajo desesperadamente durante esos días, recorriendo hospitales privados y clínicas, se enteró de lo que su hija había hecho cuando una vecina le enseñó el programa de radio en su celular. No podía creer que Isabela, su chamaca de 16 años, hubiera movilizado a toda una ciudad en su defensa. La presión pública se volvió insostenible para el hospital. Las donaciones de benefactores comenzaron a disminuir. Los pacientes empezaron a cuestionar públicamente la calidad del cuidado, y otros hospitales prestigiosos de la ciudad como el ABC y el Ángeles comenzaron a mostrar interés público en contratar a Carmen. Una semana después de la transmisión de radio que había cambiado todo, el director del hospital, Dr. Eduardo Salinas, contactó personalmente a Carmen. Su voz en el teléfono era humilde, muy diferente del tono institucional frío que había usado durante el proceso de despido. Carmen llegó al hospital acompañada por Isabela, quien se había convertido no solo en su hija, sino en su defensora y representante. La junta fue muy diferente a la que había determinado su despido. Esta vez, el doctor Salinas no estaba solo. Lo acompañaban miembros del consejo hospitalario, el director de enfermería y hasta representantes de la Secretaría de Salud. «Señora Jiménez», comenzó el doctor Salinas, «hemos revisado cuidadosamente su caso y hemos llegado a la conclusión de que cometimos un error garrafal, no solo en nuestra evaluación de los hechos, sino en nuestra comprensión de los valores que debe representar esta institución de salud pública». Carmen escuchó en silencio, con Isabela a su lado tomando su mano para darle apoyo moral. «Queremos ofrecerle no solo la reinstalación inmediata con todos los beneficios, sino también una promoción al puesto de supervisora de enfermería de urgencias, con el salario correspondiente y la autoridad para implementar protocolos que valoren la experiencia y el juicio clínico de nuestro personal». La oferta era más de lo que Carmen había soñado jamás, pero antes de responder, miró a su hija. Isabela le sonrió con orgullo y asintió con la cabeza. «Doctor Salinas», dijo Carmen con toda la dignidad del mundo, «acepto la posición, pero con una condición importante. Quiero que se implemente un programa de mentoría donde enfermeros experimentados puedan trabajar directamente con estudiantes de medicina para promover la colaboración y el respeto mutuo entre todos los profesionales de la salud». Isabela se incorporó entonces, con la confianza que había desarrollado durante esa semana extraordinaria. «Doctor Salinas, me gustaría proponer algo adicional.
Mi mamá no es solo una enfermera excepcional, es también una maestra natural. ¿Han considerado crear un programa donde enfermeros como mi mamá puedan dar pláticas en prepas y secundarias sobre carreras en salud? 6 meses después, Carmen no solo había regresado al hospital, sino que había transformado completamente la cultura del departamento de urgencias. Su programa de colaboración entre enfermeros y médicos había reducido significativamente los errores de diagnóstico y su liderazgo había elevado la moral de todo el personal de enfermería. Isabela, inspirada por toda la experiencia vivida, había decidido especializarse no solo en medicina, sino también en administración hospitalaria, con el sueño de cambiar el sistema de salud mexicano desde adentro. Su página web sobre su madre se había convertido en una plataforma más amplia que documentaba historias de profesionales de la salud que iban más allá del llamado del deber. El día en que Carmen recibió un reconocimiento nacional por excelencia en enfermería otorgado por la Secretaría de Salud, Isabela estaba en primera fila, aplaudiendo con lágrimas de orgullo en los ojos. Durante su discurso de aceptación, Carmen dijo: "Este premio no es solo mío, es de todos los profesionales de la salud que se atreven a defender lo correcto, incluso cuando es más fácil quedarse callados. Y especialmente es de mi hija Isabela, quien me enseñó que la verdad y la justicia no conocen de edad y que el amor de una familia puede mover montañas y cambiar sistemas enteros". Esa noche, mientras cenaban quesadillas en su departamento, Isabela le preguntó a su madre: "Ma, ¿te arrepientes de haber defendido a esa abuelita sabiendo todo el desmadre que se armó?". Carmen abrazó a su hija con fuerza y respondió: "Jamás en la vida, mija. Y gracias a ti aprendí que hacer lo correcto siempre vale la pena, especialmente cuando tienes a alguien que cree en ti lo suficiente como para mover cielo, mar y tierra por defender la justicia". Y así, lo que había comenzado como el final humillante de una carrera se convirtió en el comienzo de una nueva era, no solo para Carmen e Isabela, sino para toda una comunidad que aprendió que las voces más jóvenes pueden ser las más poderosas para exigir justicia y cambiar el mundo.